Всем привет, bienvenidos al canal y bienvenidos una vez más a la sección de vuestras preguntas. Hoy me gustaría contestar a persona de incógnito que me decía lo siguiente: oye, ¿es verdad que en Rusia todos los acentos suenan igual y que no importa dónde vayas, prácticamente no hay variación en el idioma? Bueno, pues sí, prácticamente es verdad al 100%, y esto es algo que sorprende mucho a la gente que viene y está un tiempo, o a la gente que estudia el idioma, porque es uno de los lenguajes más estandarizados que yo conozca. Y cuando vemos el tamaño del país, la cantidad de etnias diferentes, la cantidad de kilómetros que separan Moscú y Vladivostok, pues sorprende muchísimo que no es que no haya dialectos, es que apenas no hay diferencia entre la forma de hablar, no hay casi acentos en todo el territorio. Sí que hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, pues está el tema de la O y la A, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez con la palabra moloko, que es leche y que la mayoría de rusos pronuncian malako, ¿no? Porque la O, cuando es átona, cuando no es tónica, pues se pronuncia como A, ¿vale? La mayoría de gente la pronuncia así, pero sí que hay zonas en el norte o hay zonas cerca de Ucrania donde se pronuncia moloko, donde siempre se pronuncia esa O, lo que se llama como okañe, ¿vale? El caso es que aparte de esto, pues hay alguna otra diferencia. En algunas zonas, también pegadas a Ucrania y al sur, se dice una especie de G en vez de G, pero las diferencias realmente son mínimas. Supongo que os pasará con inglés, ¿no? Que aprendéis una palabra nueva y de repente pues os encontráis con que la escucháis una canción y no la reconocéis. Aquí no. Si estudiáis ruso y conocéis bien una palabra, os aseguro que la vais a poder reconocer enseguida, en cualquier momento en que la escuchéis. Y eso la verdad es que es de agradecer. Hay varias razones para explicar este fenómeno. Por un lado, pues la estandarización de la norma rusa, de la normativa del lenguaje ruso, es bastante moderna. Hubo algunos zares, como Pedro I, que quisieron pues cambiar algunas cosas, ¿no? Facilitar un poco el uso del idioma. Bueno, hubo algunas reformas, pero no es hasta después de la época de Pushkin, que es considerado pues el padre de la literatura rusa y del ruso moderno, y luego ya pues hasta el 1900 prácticamente que no se estandariza el idioma. Se coge la norma de Moscú, o sea, habían varias diferentes, pero bueno, se usa más el estilo moscovita, con esa A en lugar de O, así que se extiende esa malako. Y luego ya viene la Unión Soviética, y ahí es donde cambia todo absolutamente, porque hay movimientos de población enormes de los campos a las ciudades, de unas regiones a otras, ¿no? Ese movimiento febril de fábricas, de ir a esa ciudad, de ir a trabajar a una ciudad, de desperdigar a la gente de un lado para otro, y entonces se estandarizó mucho. Eso juntaba a la caña que había en los colegios con que todo siguiera una misma norma estándar. Ahí fue cuando realmente el ruso se unificó completamente. Sí que ha habido dialectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues está el surshik, que es una mezcla entre el ucraniano y el ruso en la frontera. O también, por ejemplo, hubo un dialecto que era una mezcla entre el noruego y el ruso en zonas de contacto. O pues un tipo de habla que tenía una comunidad que se fue a Norteamérica, entonces pues se creó un dialecto, ¿no? Un poco aislado del ruso, pero son cosas así, o mezclas o cosas anecdóticas. En todo caso, ya para la época de la Unión Soviética empezaron a desaparecer prácticamente todos los dialectos, y de hecho desaparecieron tantos que a veces el propio ruso no entiende demasiado bien qué significa dialecto, sino que muchas veces lo confunden con acento. Entonces, por ejemplo, te dicen, nosotros tenemos dialectos, ¿no? La palabra dialect, pero están hablando de algo mucho más sencillo, simplemente de una forma de hablar o de un pequeño acento, ¿no? Cuando en realidad en Rusia como tal, pues no hay dialectos, y el acento está súper estandarizado. Así que bueno, espero haber contestado a tu pregunta y nada, y pues otro día más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y Pakavsia.